Bueno, entonces, brevemente vamos a hablar hoy sobre el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr entonces pertenece a la familia Herpesviridae, a la subfamilia Gamma herpes virus. Se conoce también como virus herpes humano tipo 4. Tiene un DNA de doble cadena episomal. Para contextualizar un poco, entonces, un episoma es una unidad extracromosómica replicante que funciona de forma autónoma. También se conoce como unidad EVA y puede integrarse incluso al genoma del hospedador. Tiene una cápside icosaédrica y entre la cápside y la envoltura del virus está el tegumento. Entonces, para anotar, importante, en los países en vía de desarrollo, la infección en los primeros años de vida suele ser asintomática, mientras que en los países desarrollados, la infección se da después de los 10 años y suele relacionarse con la mononucleosis infecciosa. Otro dato que hay que tener en cuenta es que el virus herpes humano tipo 4 pertenece al género linfocriptovirus dentro de una subfamilia de gamma herpes virus y su característica principal es el linfotropismo, es decir, su habilidad para establecer una infección latente dentro de las células del huésped y su capacidad de inducir proliferación de células con infección latente. Hay dos tipos. El tipo 1 es más de América y de Europa y tiene efectos linfoproliferativos mucho más eficientes y prevalentes, mientras que el tipo 2 es más de África, Nueva Guinea y Alaska, es menos eficiente y tiene más común, pues como más prevalencia, más incidencia en pacientes inmunocomprometidos. Sus células blancos son las células epiteliales, los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK. O sea, van a afectar las células inmunes del organismo. Tiene dos orígenes de replicación, el ORIP, que es usado en la infección latente, y el ORILIT, que es usado en la infección lítica. La transmisión del virus del Epstein-Barr. La transmisión se puede dar por saliva, por trasplantes, por transfusiones sanguíneas, por contacto sexual e incluso por agujas y jeringas, por el uso compartido de estos instrumentos. Se conoce entonces como mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Tiene unos signos y síntomas que se pueden pues como relacionar con otras patologías, entonces hay que ser muy clínicos y tener mucha experticia a la hora de buscarlos. Entre estos signos y síntomas está la fiebre, el dolor de garganta, están los ganglios linfáticos inflamados. Según la severidad del caso puede incluso haber inflamación del vaso, faringitis y lesiones en piel que suelen ser de una rápida evolución. Entrando en materia sobre la replicación de este virus, entonces tenemos que infecta las células de la nasofaringe y el virus usa para contactarse o para hacer conexión con las células del huésped las proteínas de su envoltura, específicamente la GP350, que se une al receptor CD21. Cuando se da esta interacción, va a entrar a la célula solo la cápside por el complejo de fusión. Una vez allí, el tegumento interacciona con el citoesqueleto y va a ser transportada la partícula viral hasta el polo nuclear. Y allí se va a desintegrar el tegumento, va a ingresar el genoma viral al núcleo, donde por acción de la RNA polimerasa 2 se va a hacer transcripción. Va a haber incluso una activación de genes muy tempranos, de genes tempranos y de genes tardíos, que son proteínas estructurales. Los genes muy tempranos se expresan inmediatamente durante la fase lítica y codifican para factores de transcripción. Los genes tempranos
son genes cuya transcripción no se ve afectada por la síntesis viral, y los genes tardíos son aquellos que generan nuevos templados genómicos, se bloquean cuando hay inhibición de la síntesis de ADN en la fase lítica. Entonces aquí se incluyen las proteínas estructurales e incluso las no estructurales. Después de que se hace la replicación, la transcripción, se encapsidan nuevamente con el genoma, usan la membrana celular, pasan por el retículo y por Golgi y luego van a ser liberados. Al ver entonces que usan la membrana de la célula para salir y formar pues su cápside y estos componentes adicionales, entonces hay que tener en cuenta lo que se hablaba en la tutoría del primer examen sobre reacciones, por ejemplo, del mimetismo molecular, reacciones cruzadas, y vemos pues cómo se va integrando todo. Los genes. Entonces tenemos unos genes latentes. Es decir, van a estar silenciados por algún tiempo hasta que la infección se reactive. Entonces tenemos ARNs codificados por el virus o EVERs. Entonces de ello sabemos que son ARNs no codificantes que se expresan en todas las formas de latencia. Estos ARNs o EVERs, para simplificarlo, se unen a la APK, la proteinquinasa, e inhiben su actividad. Entonces van a suprimir los efectos antivirales del interferón. Entonces, hay estudios incluso que han hablado de que los EVERs tienen un rol en el splicing. Recordemos que el splicing es un proceso cotranscripcional de corte y empalme del ARN. Entonces tendrían un rol del splicing de los componentes virales como son los EBNAs y las proteínas latentes de membrana. Bueno, los EBNA1, antígenos nucleares del virus del Epstein-Barr o EBNAs. EBNA1. El EBNA1 es un gen necesario para la replicación, también para el mantenimiento del genoma del virus, y tiene un rol importante en el mantenimiento de la infección latente. Luego de la unión de EBNA1 a la región ORIP, de la que hablamos más previamente, el virus usa la maquinaria enzimática de la célula huésped para completar pues, lo que es todo el proceso de replicación. Tiene un rol oncogénico potencial y se asocia a los cromosomas del huésped durante la mitosis. El EBNA2 es un coactivador transcripcional. Este EBNA2 lleva las células de G0 a G1 y coordina entonces la expresión de genes virales en la latencia tipo 3. Los EBNAs LP o EBNA5 tenemos que estimula la expresión de factores del huésped importantes para el crecimiento de la célula B. También interactúa con el EBNA2 para llevar a los linfocitos B en reposo a la fase G1 del ciclo celular, a través de la unión e inactivación de la P53, del retinoblastoma y de la proteinquinasa. Los EBNA3 tenemos que son los A y relacionados con inmortalización celular y los C aumentando la producción de proteínas latentes de membrana. Y las proteínas latentes de membrana, tenemos las proteínas latentes de membrana o LMP1, que son las que aumentan la expresión de proteínas antiapoptóticas como el BCL2. Están relacionadas con transformación celular, actúan como receptor de CD40 y tienen pues son catalogados como el gen transformante más importante. Esta LMP1 aumenta la expresión de interleuquina 10 que estimula la proliferación de células B e inhibe la respuesta del huésped local. Y otras que no son tan importantes pero que hay que mencionar son la proteína latente de membrana 2A y B. Bueno, entonces hablando un poquito del programa de latencia y de transcripción. Tenemos que los programas de crecimiento lo tienen todos los genes latentes de EBNA1 a EBNA6
las proteínas latentes de membrana tipo 1, tipo 2A y B y se conoce como la latencia tipo 3. El programa de default es la expresión solo de EBNA1, de LMP1 y de LMP1A y se conoce como latencia tipo 2. El programa de transcripción tipo 3 es un programa de latencia donde no se van a expresar genes virales, o sea, es un programa de latencia propio, marcado, y el programa de EBNA1 es el único gen viral expresado, se conoce como la latencia tipo 1. También tenemos el programa lítico, que es donde están todos los genes líticos. Entonces, acá tenemos la parte pues linfoproliferativa asociada al virus del Epstein-Barr, la relación entre latencia y persistencia. Entonces decimos que la infección persiste durante toda la vida en el huésped. ¿Por qué? Porque las células B de memoria son el reservorio para el virus latente. Entonces, cuando el virus del Epstein-Barr ingresa al organismo, va a infectar a las células B subepiteliales, las convierte en blastos proliferantes a través de su programa de crecimiento. Sin embargo, estas células B son rápidamente eliminadas por la respuesta de las células T. Pero el crecimiento de las células B transformadas por el virus del Epstein-Barr se mantiene bajo control por esa respuesta pues de alerta y persistente contra los productos virales. Pero una parte de esos blastos van a proliferar, van a persistir así haya eliminación constante y se van a diferenciar a través de una reacción de tipo centrogerminal. Luego ingresan al pool de células B periféricas como células B de memoria en reposo. Ahí lo podemos ir viendo en la imagen. Vamos en la célula B centro germinal y luego entonces va a empezar a hacerse el programa de latencia tipo 2 y dependiendo de la situación puede pasar a activarse la célula B con su memoria, reactivar la infección. Si va a cruzar a un proceso lítico, se va a volver pues una célula plasmática. Chicos, entonces se ha pensado que el Epstein-Barr podría transformar las células B vírgenes infectadas y células de memoria, cambiando a la célula desde su programa de crecimiento al programa de default con sus proteínas latentes. Las proteínas latentes de membrana son capaces de producir señales del centro germinal que determinen que los blastos con infección latente formen centros germinales y realicen la transición al compartimento de memoria. Entonces es lo que estábamos mostrando, como las células B de memoria se encuentran en reposo y tienen una larga sobrevida, el virus del Epstein-Barr por esta razón puede persistir en ellas por largos periodos de tiempo sin necesidad de expresar genes virales. Entonces entra en el propio periodo de latencia. Van circulando en sangre, van por el anillo de Waldeyer y así. Cuando las células de memoria tienen un reto antigénico, entonces se van a activar, se diferencian las células plasmáticas, el Epstein-Barr ingresa a su ciclo lítico y produce nuevas partículas virales y algunas pueden incluso infectar otras células B. Y de la linfomagénesis, entonces tenemos los tres tipos principales de linfomas que están asociados al virus del Epstein-Barr van a diferir en su patogénesis y en el rol del virus en este proceso. Entonces tenemos el linfoma de Burkitt, que es una latencia tipo 1, el linfoma Hodgkin, que es una latencia tipo 2, y el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, que es latencia tipo 3. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como lo más importante. Y para comprender mejor el rol del virus del Epstein-Barr en la patogénesis de los linfomas, entonces ahí tratamos como de estadificar cómo se da el desarrollo de la célula B, que se va a originar el linfoma. Y algo que hay que anotar y que es importante de pronto tener en cuenta es que en el linfoma de Burkitt el rol principal del Epstein-Barr es favorecer las propiedades proliferativas sobre las proapoptóticas del oncogen c-Myc, promoviendo de esta manera la expansión clonal no controlada de las células B. Esto es como lo que teníamos pendiente
de virus de Epstein-Barr como lo más puntual. Espero les sea muy útil.